Hola, 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 amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy súper feliz de que estén viendo este vídeo. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que, seamos honestos, ha mantenido a todos pegados a la pantalla, la posible, la probable, esperemos que sea la real. Reconquista de Hande Erçel por parte de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El increíble Kerem, nuestro ser Cambolat en la vida real, al parecer, está poniendo toda la carne en el asador para recuperar el corazón de nuestra adorada Hande. ¿Lo logrará? Esa es la pregunta del millón. Y la vamos a desglosar a fondo aquí mismo. Así que prepárense para un análisis detallado, lleno de cotilleos jugosos, de pistas ocultas y por supuesto, de mucha especulación. Porque, ¿qué sería de nosotros sin un poco de drama y expectativa? Antes de empezar a sumergirnos en este mar de rumores y esperanzas, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, que como saben, están llenos de noticias, análisis y toda la información que necesitan para estar al día con sus series y actores turcos favoritos. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos con lo bueno. Todo comenzó como suele pasar en el mundo del espectáculo, con un bombardeo de rumores. Fotos, vídeos, mensajes en redes sociales, las pistas comenzaron a surgir como setas después de la lluvia, sembrando la curiosidad y la esperanza en los corazones de los fans. Y por supuesto nosotros los fans, como detectives profesionales, nos pusimos manos a la obra para descifrar cada detalle, cada guiño, cada mensaje subliminal. La espera para que la noticia se hiciera oficial es parte del juego. La emoción y el misterio son lo que nos mantiene enganchados. Primero hablemos de los indicios iniciales, esos pequeños destellos que encendieron la chispa de la especulación. Notamos en las redes sociales un aumento considerable de interacciones entre Kerem y Hande. Me gusta en las fotos, comentarios sutiles, reacciones a las historias, emojis coquetos, señales de que al menos la relación cordial entre ellos seguía vigente. Pero claro, esto no era suficiente. Amigos, conocidos, compañeros de trabajo pueden tener una relación cordial, pueden ser educados en el ámbito digital. Necesitábamos más, necesitábamos pruebas contundentes, algo que rompiera la barrera de la simple amistad. Necesitábamos un indicio que nos diera a entender que había algo más, un intento de reconquista, una chispa que reavivara la llama del amor. Y poco a poco esas pruebas llegaron. Comencemos por recordar que Hande, tras su ruptura con KNYLDRM, ha estado centrada en su trabajo y en sí misma. Se ha mantenido con un perfil relativamente bajo en cuanto a vida amorosa, lo que para muchos era una señal de que necesitaba tiempo para recuperarse. La calma, la introspección y la búsqueda de la felicidad personal eran su prioridad. Hande, con su belleza natural y su talento innegable, se ha enfocado en proyectos que la desafían y la hacen crecer como profesional y como persona. Pero ¿qué pasa cuando ese tiempo de sanación y crecimiento personal se ve interrumpido por alguien que te conoce a la perfección y, quizás, nunca dejó de amarte? ¿Qué pasa cuando el destino, o la vida, te pone frente a la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad? Por el lado de Kerem, la situación es similar. Ha estado involucrado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su compromiso con su carrera. Ha continuado su trayectoria en el mundo de la actuación, pero siempre ha dejado claro su respeto y cariño hacia Hande. Nunca hubo declaraciones negativas, ni indirectas maliciosas, ni declaraciones en medios que generaran controversia. Todo lo contrario, siempre la ha defendido y elogiado en entrevistas, valorando su talento y su persona. En un mundo del espectáculo donde las rupturas suelen ir acompañadas de declaraciones mediáticas y acusaciones, la actitud de Kerem fue un oasis de respeto y madurez. Esto por sí solo podría parecer normal, un simple acto de cortesía, pero conociendo el mundo del espectáculo, es más que inusual. Es una señal de que los sentimientos, el afecto y el respeto permanecen intactos, a pesar de la separación. Ahora, la pregunta clave que todos nos hacemos: ¿cómo sabemos que Kerem está intentando algo más que una amistad? ¿Cómo podemos estar seguros de que detrás de las interacciones en redes sociales y las declaraciones amables, hay un plan de reconquista, una estrategia para recuperar el amor perdido? Aquí es donde entran los detalles, los rumores más jugosos y las pistas que han encendido la llama de la esperanza en los corazones de los fans.
Uno de los rumores más fuertes, y que ha encendido la llama de la esperanza, es que Kerem habría estado muy presente de manera discreta en algunos eventos a los que Ande asistía. No estamos hablando de un despliegue público, de una declaración de amor a los cuatro vientos, de la clásica escena romántica con un ramo de flores y un megáfono, eso no. Sería demasiado obvio, demasiado arriesgado. Sería la forma menos efectiva de intentar acercarse a Ande, que seguramente valoraría la sutileza y la discreción. Sino que se dice, según fuentes cercanas, que se habría asegurado de estar en lugares cercanos, o de enviar mensajes de apoyo y ánimo a través de amigos en común. Sería como actuar como un caballero discreto, como le llamaríamos en una novela turca. Un caballero que observa, que apoya, que está presente sin invadir, sin presionar. Un caballero que espera pacientemente su momento sin perder la esperanza. A esto se suma la creciente especulación sobre posibles encuentros casuales. Se habla de cenas con amigos en común, de salidas grupales, de eventos donde la presencia de ambos era inevitable. Todo esto, al parecer, diseñado para propiciar un reencuentro más íntimo y, sobre todo, para demostrar a Ande que Kerem está presente, que no se ha olvidado de ella y que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar su confianza y quizás su amor. Estos encuentros casuales, cuidadosamente planeados, serían una forma de crear un ambiente propicio para la conversación, la conexión y la reconstrucción de la relación. Un ambiente donde ambos pudieran sentirse cómodos y donde Kerem pudiera demostrar, con hechos, su cambio y su compromiso. Otro aspecto interesante son los movimientos en las redes sociales. Kerem, aunque siempre ha sido reservado con su vida personal, ha comenzado a compartir contenido más cercano a sus sentimientos y casualmente, algunas de estas publicaciones han sido interpretadas por los fans como indirectas dirigidas a Ande. Publicaciones que evocan romanticismo, nostalgia y la búsqueda de algo más. Fotografías con paisajes románticos, poemas que hablan de amor y esperanza, citas que reflejan el anhelo y la perseverancia. En el lenguaje sutil de las redes sociales, Kerem estaría enviando mensajes a Ande, expresando sus sentimientos y dejando entrever su deseo de volver a estar juntos. También hay que considerar el entorno de ambos, ese círculo de amigos y familiares que a menudo influye en las decisiones y en los sentimientos. Sus amigos y familiares han mantenido una postura bastante discreta, evitando declaraciones que puedan generar controversia o presionar la situación. Sin embargo, algunos han dejado entrever su deseo de que vuelvan a estar juntos, a través de pequeños gestos y mensajes sutiles. Mensajes de apoyo en redes sociales, fotos antiguas comentadas con cariño, reacciones a publicaciones donde aparecen juntos, pequeñas señales que en el mundo de los famosos pueden decir mucho y que confirman que la esperanza de una reconciliación es compartida por su círculo más cercano. Pero, ¿qué está haciendo Kerem para reconquistar a Ande? ¿Cuáles son sus estrategias, sus movimientos, sus tácticas para recuperar el corazón de la mujer que ama? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde podemos empezar a analizar lo que realmente podría estar sucediendo, más allá de los rumores y las especulaciones. Primero está el asunto de la comunicación, la base de cualquier relación, y el punto de partida para cualquier intento de reconciliación. Se rumorea que Kerem ha intensificado sus llamadas y mensajes a Ande. No hablamos de simples «¿Cómo estás?» o «¿Todo bien?», las típicas preguntas de cortesía. Se dice que está abriendo su corazón, compartiendo sus sentimientos, expresando sus arrepentimientos, demostrando que ha madurado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar, si es necesario. Recordad que muchos fans comentaron en el pasado que Kerem podría haber tenido actitudes que no favorecían una relación, y que ahora estaría corrigiéndolas, mostrando una mayor sensibilidad y un mayor compromiso. La comunicación abierta y honesta sería el primer paso para reconstruir la confianza y para que Ande se sienta segura y escuchada. Segundo está el factor tiempo, un elemento fundamental en cualquier proceso de reconquista, y una muestra de respeto y madurez. Kerem, al parecer, está tomándose las cosas con calma y paciencia. No está presionando, no está forzando las situaciones. Está dejando que Ande decida, que se sienta cómoda y que entienda que él está ahí, esperando, sin invadir su espacio ni apresurar el proceso. Esta estrategia, aunque parezca simple, es clave en la reconquista. Dejar espacio, demostrar respeto y dar tiempo al tiempo es fundamental para que Ande se sienta libre y para que pueda evaluar, con calma, si está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Tercero está la cuestión de los detalles, esos pequeños gestos que demuestran el interés, el cariño y la atención.
Kerem, se dice, está intentando recordar y replicar aquellos gestos que Hande apreciaba, esos detalles que la hacían sentir especial y amada. Detalles románticos, pequeños regalos significativos, frases especiales, recuerdos que evocan momentos felices, pequeños gestos que demuestran que la conoce a la perfección, que se preocupa por ella y que está dispuesto a hacer todo lo posible para hacerla feliz. Estos detalles, aunque parezcan insignificantes, son una muestra de afecto y de compromiso, y pueden ser muy valiosos en el proceso de reconquista. Cuarto, y quizás lo más importante, está el factor amistad, la base sólida sobre la cual se puede construir cualquier relación duradera. Kerem está demostrando que, ante todo, quiere ser amigo de Hande. Quiere que ella se sienta segura, cómoda y feliz a su lado, sin presiones ni expectativas. Quiere que sepa que puede contar con él, pase lo que pase, y que su amistad es incondicional. Esta base de amistad, aunque parezca contradictoria, es fundamental para reconstruir la confianza, para superar el pasado y para que Hande se sienta dispuesta a darle una segunda oportunidad. Una amistad sólida, basada en el respeto, la confianza y el cariño, puede ser el cimiento perfecto para un nuevo amor. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿logrará Kerem Bürsin reconquistar a Hande Erçel? ¿Tendrá éxito en su intento de recuperar el amor perdido? La verdad, amigos míos, es que no lo sabemos con certeza. El futuro es incierto y el amor, aún más. El destino es impredecible y a veces, nos sorprende con giros inesperados. Pero basándonos en lo que sabemos, en las pistas que tenemos y en la pasión que ambos demuestran, creo que hay motivos para ser optimistas. Hay una chispa, una conexión, una química que no se ha extinguido por completo. Hande, como sabemos, es una mujer fuerte e independiente y con carácter. No se dejará llevar por impulsos ni por la nostalgia. Necesitará pruebas reales, demostrará que Kerem es un hombre diferente, dispuesto a cambiar y a comprometerse. Será ella, con su inteligencia y su intuición, quien determine si el amor puede florecer de nuevo. Ella es la que tiene la última palabra. Kerem, por su parte, parece estar dispuesto a hacer lo necesario. Parece estar aprendiendo de sus errores, parece estar madurando y parece estar demostrando que el amor que siente por Hande es genuino y profundo. Ha aprendido la lección, está dispuesto a cambiar, a crecer y a luchar por su amor. Su persistencia y su compromiso serán clave para conquistar el corazón de Hande. Así que la respuesta a la pregunta es: no lo sabemos. Pero con la información que tenemos, con la fe que los fans tenemos en la pareja, y con la esperanza que surge de sus interacciones, podemos decir que la posibilidad existe, y que es bastante alta. Todo dependerá de la voluntad de ambos, de cómo evolucionen las cosas, y de si, al final, el amor puede más que el orgullo, la desconfianza y el pasado. El tiempo dirá, el destino decidirá. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones, basados en información que se filtra o en las redes sociales. No podemos afirmar nada con certeza, pero sí podemos divertirnos y soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, de presenciar el renacimiento de su amor. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada detalle, a cada publicación, a cada interacción. Seguiremos investigando, analizando y compartiendo toda la información que tengamos. Y por supuesto, les mantendremos al día con todas las novedades, con cada rumor, con cada pista. Seremos los primeros en informarlos, en analizar cada detalle, en celebrar cada paso, cada avance. Y por último, recordemos lo más importante: independientemente de lo que suceda, lo importante es que ambos sean felices. Que encuentren la paz, el amor y la felicidad que se merecen, ya sea juntos o por separado. Que cada uno encuentre su camino, su felicidad y su plenitud. En resumen, amigos, en este vídeo hemos explorado las pistas que sugieren que Kerem Bürsin está intentando reconquistar a Hande Erçel. Hemos analizado los indicios, los rumores, las posibles estrategias y, por supuesto, hemos especulado sobre el futuro de esta posible reconciliación. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Hemos desglosado las señales, los gestos, las estrategias que Kerem podría estar empleando para recuperar el amor de Hande, desde la comunicación abierta y honesta hasta los detalles románticos y la base de la amistad. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su pasión por las novelas turcas. Ustedes, amigos, son los que hacen que este canal sea posible. Su entusiasmo, su curiosidad y su pasión son lo que nos impulsa a seguir creando contenido y a mantenernos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas.
Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem logrará reconquistar a Hande? ¿Tienen alguna otra pista, algún rumor, algo que quieran compartir? ¿Qué detalles les parecen más significativos? ¿Qué esperan que suceda? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir con ustedes, compartir sus teorías y sus esperanzas. Cada comentario es una voz, cada opinión es valiosa, y juntos podemos crear una comunidad de fans apasionados. Y por último, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prepárense para más análisis, más rumores, más novedades sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.